La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática con errores. Mi nombre es Jennifer. Tengo 26 años y vivo en un pequeño pueblo del sur de Croacia. Mi vida transcurría tan tranquila como el agua de un lago otoñal, pero era esa calma la que a veces me hacía asfixiarme. Estoy casada con Horacio, de 32 años, un fontanero común como muchos otros trabajadores manuales en el campo. El trabajo de mi marido es duro, pero el salario es de solo unos 200 euros al día, como mucho es de 250 euros. A menudo se dice que ser un trabajador del lago es una inundación, un trabajo duro, aferrarse a cada gota de sudor para obtener un trozo de arroz. Y de hecho, mi Horacio es el epítome de eso. Nuestra casa también es sencilla. Las tejas se han vuelto musgo, las paredes están encaladas, pero ahora están irregulares. El viejo patio de azulejos, frente a la puerta, hay algunas flores que planté a las 10 en punto cuando regresé para ser novia. En el costado de la casa hay gallineros de patos, detrás de los cuales hay un huerto. La vida simplemente pasa así. Temprano en la mañana, Horacio tomó el viejo auto Dream para trabajar y regresó en la oscuridad del día, lleno del olor a cal y mortero y al viento. Después de la comida, toda la familia se reúne frente al televisor viejo, la pantalla o la interferencia, mirando hasta las 9 de la noche, luego apaga la luz. Que se fue a la cama. Al día siguiente volvió a ser lo mismo. Horacio y yo tenemos un hijo juntos, de 3 años, que está en el jardín de infantes. Es obediente, blanco y elogiado por todos como su madre. Mirándolo, todos dicen que mi familia es feliz, pacífica, sin peleas, sin conflictos. De hecho, en los 6 años transcurridos desde nuestra boda, Horacio y yo nunca nos hemos hablado en voz alta. Cada vez que algo con lo que no estaba contento, me irritaba, y Horacio simplemente guardaba silencio y era paciente. Esperando a que me calmara, limpió suavemente y continuó con el trabajo inacabado. Un día estaba tan enojada, gritando, incluso llorando, pero él aún soportó en silencio. Por lo tanto, todos en la ciudad me elogiaron por ser bendecido, casado con un esposo amable, amar a su esposa, amar a sus hijos y saber cómo ceder. Sin embargo, solo yo lo sé, siempre hay ondas subterráneas en mi corazón que no se pueden extinguir. Mi matrimonio era pacífico por fuera, pero en el fondo había vacíos que eran difíciles de llenar. Soy hermosa, al menos en comparación con las instalaciones de las niñas en el vecindario. Mi piel es blanca y suave, mi cara es Horacio, mis ojos son grandes y mis labios son naturalmente rojos. Yendo al mercado o yendo al campo, muchas veces sentí los ojos de los hombres de la ciudad que se escabullían. Algunas personas incluso dejaron de lado los cumplidos ventosos, lo que me hizo sentir avergonzado y un poco orgulloso. Me dije a mí mismo que inherentemente merecía una vida diferente, mejor y más romántica, no solo merodeando por la esquina del jardín, la cocina, el mercado de martillos como este. Mientras tanto, Horacio, mi esposo, es demasiado simple. No sabía cómo regalarle flores a su esposa en el aniversario de bodas, nunca dijo una palabra dulce. Solo sabe ir a trabajar por la mañana, comer arroz por la tarde e irse a la cama por la noche. La ropa de cama del esposo y la esposa también es regular pero monótona, sin una pizca de romance. Había noches en las que me acostaba frente a la pared, sintiéndome vacío, preguntándome si este era realmente el matrimonio que siempre había querido. ¿Es esto toda mi vida? En realidad, no vine a Horacio por amor. En ese momento, solo tenía 21 años, todavía era ingenua, no había experimentado ninguna aventura amorosa, solo obedecía a mis padres. Mis padres temen que sea exigente y será difícil encontrar un buen esposo si llego tarde. Cuando se enteraron de que en el pueblo de al lado estaba el señor Horacio, que había quedado huérfano de sus padres desde la infancia, pero era amable, diligente y sabía cómo hacer negocios, por lo que inmediatamente pidieron emparejamiento. El primer día que lo conocí, me decepcionó un poco. Era bajo, su piel era oscura, su nariz era áspera, pero sus ojos eran amables. La voz era suave, y mi madre sonrió y dijo: «El mal marido es fácil de usar, hijo. La gente es honesta y trabajadora, eso es una bendición para mí». No me atreví a discutir, así que me subí al carrito de flores y lo seguí. 6 años de convivencia, Horacio no me hizo sentir miserable. Me ama sincèrement, elle au mima al máximo. Pero es la verdad, esa calma excesiva la que se convierte en mi preocupación. Quiero escuchar palabras de amor, quiero tener gestos románticos, quiero vivir como en las historias que la gente cuenta. Pero Horacio nunca lo hizo. Considera que la paciencia, el silencio y el trabajo duros son una forma de mostrar amor.
Muchas veces cuando miro a mi alrededor, veo que mis compañeros tienen esposos que saben cómo dar regalos y sacarlos. Me siento triste. Especialmente cuando me miro en el espejo, veo que todavía soy joven y hermosa. Todavía hay muchos ojos de admiración a mi alrededor. Me pregunto, ¿me estoy casando con la persona equivocada? ¿Me perdí una vida diferente, más romántica y más feliz? Así, día a día, vivía en conflicto. Por otro lado está un esposo amable, honesto y sincero para su esposa e hijos. Por un lado, hay un deseo silencioso en mi corazón, un deseo de ser amado, mimado, de vivir una vida diferente a la actual. Sé que puedo estar equivocado al pensar eso, pero mi corazón se niega a escuchar razones. En esa tranquila ciudad rural, en esa casa aparentemente tranquila, una ola subterránea ha comenzado a ondular, esperando que llegue el día. La vida transcurrió tranquilamente así hasta que una noche, con motivo de la inauguración de la casa de Genaro, Esa noche, el cielo estaba despejado, la luna brillaba como un espejo y el viento era fresco. La casa del señor Genaro es famosa por ser hospitalaria, por lo que los invitados vienen en multitudes, desde parientes lejanos hasta parientes en el pueblo. La gran casa está configurada con 4 o 5 mesas largas, en las que se exhiben todo tipo de platos rústicos, pollo hervido dorado, una olla de pescado estofado ahumado y una taza de pepinillos crujientes y agrios. El vino blanco se vierte en botellas de vidrio transparente colocadas sobre la mesa. Las tazas estaban vacías, el sonido de los vasos traqueteando se mezclaba con una fuerte risa. Horacio, mi esposo, no estaba acostumbrado a beber, pero ese día, los invitados seguían presionando, y él estaba de buen humor porque lo elogiaban por tener una hermosa esposa y buenos hijos, por lo que bebía bastante. Eran solo alrededor de las 9 en punto y estaba tan borracho que sus pasos se tambaleaban y arrastraba las palabras. Estaba preocupado y enojado. Tuve que ayudarlo a entrar a la habitación, extender la colchoneta y ponerle un mosquitero para que descansara. Se durmió muy rápido y su boca todavía murmuraba algunas palabras de significado desconocido. Terminé de ponerle la manta a mi esposo, y estaba a punto de salir a recibir a los invitados, cuando escuché que alguien llamaba detrás de mí. Era el señor Simón, el socio comercial del señor Genaro, un hombre de unos 30 años, alto y alto, con un rostro brillante y sus ojos siempre brillantes como si quisiera penetrar en el corazón de las personas. Me había encontrado con Simón 2 o 3 veces antes, pero solo unas pocas oraciones cortésmente, y nunca hablé por mucho tiempo. Cada vez que me encuentro, puedo ver que mi corazón late rápido, tal vez debido a su apariencia atrevida y educada, que es demasiado diferente de mi esposo de la ciudad natal. Hoy, bajo la luz amarilla, el rostro de Simon era aún más prominente. Sus rasgos desnudos y su voz profunda me dificultaron resistir la sensación de sentirme atraído. Genaro dijo que Simón estaba demasiado borracho para volver a casa, y me pidió que extendiera un mosquitero para que Simón se quedara en casa un rato. Dudé, un poco confundido, pero luego obedecí. Después del banquete, cuando los invitados habían disminuido, salí a la terraza y vi a Simón acostado en una hamaca, con los ojos cerrados, respirando uniformemente. La luna en el patio brilló, brillando en su rostro con líneas angulares claras, un puente nasal alto y pestañas gruesas. Me quedé atónito durante unos segundos, luego me desperté y temblé ligeramente. «Hermano Simon, duerme sin mosquitos, hay muchos mosquitos aquí». Llamé varias veces, pero Simón no se movió, como si se hubiera quedado dormido hasta morir. Extendí la mano y sacudí mi hamaca ligeramente, llamando más fuerte, pero no perdí. Mi corazón de repente latió rápido, no sé por qué. De pie cerca de Simón, me sentí inquieta y nerviosa como una adolescente. Mirando a mi esposo, que siempre es pesado, seco y hogareño, luego mirando a Simón, su hermoso rostro, su físico elegante, mi corazón no puede evitar compararse. Sintiéndome como una flor de jazmín perdida en un campo de estiércol de búfalo, ese sentimiento es culpable e inextinguible. Estaba a punto de darme la vuelta cuando Simón abrió repentinamente los ojos, y su mirada me tocó por un momento, dejándome atónito, y todo mi cuerpo era como una corriente eléctrica que pasaba. Se sentó, sonriendo débilmente. «¿Qué estás haciendo aquí ahora?». Respondí torpemente. «Ah, te pedí que te fueras a dormir, el mosquito picó hasta la muerte afuera». Simón no habló, solo me miró fijamente. Esa mirada me avergonzó, me acaloró y tuve que alejarme. Entré apresuradamente, con la intención de ir a la cocina a limpiar. Pero solo unos minutos después, cuando acababa de salir del baño con el cabello aún mojado, Simón apareció frente a la puerta de arriba nuevamente. Los dos se encontraron de repente en un espacio estrecho, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Hizo una pausa, sus ojos eran como clavos sobre mí,
y luego sonrió a medias. «Eres tan hermosa». Me sonrojé, un poco para ocultar mi confusión. «¿De qué estás hablando?» «Ya tengo un esposo». Simón se acercó y el leve olor a perfume me dejó sin aliento. Su voz era ronca y profunda. «Lo sé, pero ¿estás realmente feliz? ¿Alguna vez te has sentido como una sombra, dando vueltas día tras día sin que nadie te entienda realmente?» Cada palabra es como un cuchillo tocando el lugar más profundo de mi corazón. Temblaba, sin atreverme a mirarlo directamente a los ojos. Durante tantos años, nadie me ha preguntado eso. Mi esposo solo sabe cómo estar en silencio, paciente y preocupado por los negocios, pero nunca ha prestado atención a los deseos silenciosos en mi corazón. Simón me levantó suavemente la barbilla, obligándome a mirarlo directamente. En ese momento, me sentí hipnotizado. Su aliento golpeó mi cara caliente, mi corazón se aceleró. Antes de que pudiera resistirse, Simón se inclinó, sus labios tocaron los míos, un beso inesperado, fuerte y dulce. Estaba aturdido, todo mi cuerpo estaba entumecido. En su cabeza, había 100.000 gritos de no, pero su corazón parecía haber desaparecido. Esa noche, en la casa oscura, entre el susurro de los insectos y la tenue luz de la luna en el porche, dejé que mis emociones me guiaran. Simón me abrazó de regreso al baño y cerró la puerta con llave, mis labios arrancados de los labios cálidos llenos del olor a vino. Su mano comenzó a explorar las curvas de mi cuerpo y entró, jugando con la carne fría que acababa de terminar de bañarse. No sé desde cuándo mis pantalones han caído bajo mis pies con mis bragas verde azulado tiradas en el suelo. Simón puso uno de mis pies en su cadera y entró tontamente en mi lugar secreto, donde nadie había entrado excepto mi marido. Cada movimiento hacia adentro y hacia afuera con sus susurros me hizo entrar en pánico y éxtasis. Era la primera vez que sabía de temblar por un hombre que no fuera mi esposo. Y también fue la primera vez que me di cuenta de que mi corazón había anhelado durante mucho tiempo algo más intenso que la sofocante calma del matrimonio. Cuando todo terminó, me apresuré a regresar a mi habitación, acostada junto a mi esposo dormido. Todavía roncaba uniformemente, completamente ignorante. Miré su rostro, feo, azul, en comparación con el rostro de Simon que estaba cerca, y mi corazón se partió por la mitad. Por un lado, significa que la pareja ha estado junta durante 6 años y, por otro lado, la ola de amor acaba de aumentar. Enterré ese secreto en mi corazón, pero a partir de ese momento, supe que mi vida había dado un giro que no podía cambiar. Después de esa fatídica noche de inauguración, pensé que se detendría. Me juré a mí mismo que era solo un minuto superficial, un enamoramiento fugaz, que lo enterraría como una tumba que nunca se abriría. Sin embargo, cuanto más intentaba olvidar, más recordaba los ojos de Simón, su respiración acelerada, su abrazo caliente y el beso increíblemente dulce. Me sorprendió darme cuenta de que, mientras mi esposo todavía llevaba una pala y un campo alquilado todos los días, sudando profusamente y su ropa estaba empapada, solo había la figura de otro hombre en mi mente. En los días siguientes, traté de comportarme normalmente. Por la mañana, cocino arroz para mi esposo e hijos, por la tarde voy al jardín a recoger verduras y por la noche vengo a ayudar a mis hijos a estudiar. Mi esposo no notó nada diferente. Todavía es gentil y terco, nunca le pregunta a su esposa qué piensa o quiere. Solo sabe cómo hacerlo, y cuando hace todo el trabajo en el campo, se sienta y teje la red. Muchas veces lo miré, me sentí extrañado, pero luego me aburrí. Todavía era joven y hermosa, ¿por qué iba a estar enterrada toda mi vida con un hombre tan seco? Una tarde, cuando estaba secando mi ropa en el patio, se escuchó el sonido de una motocicleta que se detuvo frente a la puerta. Est Simon. Se sentó en un elegante scooter, su cabello estaba arreglado, su camisa blanca era plana, diferente de los hombres del vecindario, solo conocía el auto Dream, la camisa descolorida de B.A.B.A. Al verme, sonrió, la sonrisa todavía hacía latir mi corazón. «Jennifer, ¿estás libre? Quiero pedirte algo». Estaba avergonzado, miré a mi alrededor para ver si alguien podía verlo y luego susurré, «¿Qué hiciste todo el camino hasta aquí?» Simón respondió lentamente, «Quiero darles algunos regalos a mis padres. No llegué a cenar ese día, tenía miedo de que la gente dijera que era grosero. ¿Puedes ayudarme a traerlo?» Estaba confundido y acepté la bolsa de regalo, mi corazón latía con fuerza. En la bolsa había una botella de vino extranjero, una lujosa chaqueta de lana, cosas con las que mi esposo nunca se había atrevido a soñar en su vida. No sabía qué decir, solo asentí levemente. Simón me miró durante mucho tiempo, sus ojos parecieron atravesar su corazón, y luego se inclinó y susurró, «Mañana por la noche,
Ve al bosque al oeste detrás del pueblo, espero. Diciendo eso, encendió la catapulta, dejándome de pie estupefacto junto a la puerta, con manos temblorosas abrazando con fuerza la bolsa de regalo. Sabía que era fuego, y si lo tocaba, me quemaría. Pero mi corazón estaba hipnotizado, queriendo apresurarse a dejar que ese fuego quemara todas mis ataduras. La noche siguiente, encontré suficientes excusas para salir, diciéndole a mi esposo que iba a la casa de Jimena para ayudar a limpiar la casa. Él asintió, sin la menor duda. Mi corazón latía salvajemente mientras seguía el sendero hacia el jardín de guayaba. La sombra de Simon estaba allí, alta en la noche. Tan pronto como me vio, me tomó en sus brazos, abrazándome con fuerza como si tuviera miedo de perderlo. Te extraño mucho, dijo. Temblaba, mis labios se crispaban para negarme, pero luego su beso bloqueó todas las palabras. La mano dañada que manoseaba el interior de mis pantalones me hizo disfrutar de una sensación de placer. Simón me acostó sobre la tela que había dejado en el suelo. Luego tomó la iniciativa de eliminar los pequeños enredos en el cuerpo de Ai. Admiró la belleza del cuerpo de una chica que no había mirado de cerca la última vez. 2 montículos de duraznos blancos como la nieve florecieron sin cubrirse los brazos. Mi cara estaba sonrojada, mis ojos estaban cerrados y no abrí los ojos. Simón miró a la bestia y se desvió para besarme. Al mismo tiempo, sus manos entraron y apretaron mis 2 duraznos redondos y dijeron, «Te amo». En medio del tranquilo bosque, bajo la luz plateada de la luna, nos precipitamos el uno hacia el otro como anhelos que habían sido reprimidos durante mucho tiempo. El susurro del viento, el susurro de las hojas y el sonido de la oscuridad oscura de nosotros eran como huevos que instaban a florecer un amor pecaminoso. A partir de esa noche, Simón y yo fuimos como 2 adictos, buscándonos en secreto. Cada vez que me encuentro, estoy asustada y extasiada, miedo de ser descubierta, miedo de ser despreciada por el mundo, miedo de que mi esposo e hijos sufran. Pero luego, tan pronto como vi los ojos anhelantes de Simón, me olvidé de todo y me arrojé a sus brazos como un animal quemado. Una vez, después de tener relaciones sexuales, Simón me abrazó y me susurró, «Jennifer, quiero que vengas conmigo. Te daré una vida diferente. Mereces más, no enterrar tu juventud con un hombre que no te aprecia». Al escuchar esas palabras, mi corazón tembló. Sabía que estaba mal, pero ¿por qué mi corazón latía tanto? Pensé en mi esposo, un hombre que solo sabía hacerlo toda su vida, nunca me felicitó, nunca me hizo vibrar. Entonces pensé en Simón, un hombre de estilo, que sabía mimar, que sabía decir palabras que me hacían derretirme. Estaba realmente perdido, pero la felicidad torpe no es fácil. Cada vez que voy a ver a Simón, tengo que encontrar todo tipo de excusas, desde ir a casa de mi hermana, ir al mercado lejos, hasta visitar a los enfermos. Mi esposo creía en su esposa, por lo que nunca dudó. Pero los ojos de algunos de los vecinos eran diferentes. Los vi susurrando mientras me miraban caminar con Simón. Una vez, mi cuñada estaba medio bromeando, la hermana Jennifer se ha dejado llevar por el señor Simón últimamente, ¿verdad? Creo que también es muy hermoso. Me sobresalté, me reí por un momento, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que este incendio los quemaría a todos tarde o temprano, pero no podía parar. Había caminado demasiado y cuanto más caminaba, más profundo me hundía. Una tarde, cuando toda la familia estaba comiendo, mi esposo de repente soltó una frase, «A menudo sales estos días. ¿Qué pasa?» Casi se me caen los palillos, y respondí apresuradamente, «Ah», entonces me acerqué a mi mejilla, al lado de Jimena para ayudar. «Es triste quedarse en casa». Él solo asintió, no hizo más preguntas, pero en la mirada fugaz en mis ojos, vi algo incómodo. Por primera vez, sentí sospechas de un esposo amable que creía absolutamente en su esposa. Esa noche, acostada junto a mi esposo, no pude dormir. Su sonido de ronquido uniforme era como música triste en sus oídos. Me volví para mirar su rostro en la oscuridad, arrugas, callos, olor a sudor. Toda su vida me ha dado paciencia y sacrificio. Sin embargo, yo, solo por un minuto de anhelo, lo traicioné. Las lágrimas brotaron de mis ojos, mojando mi almohada, pero tan pronto como cerré los ojos, la imagen de Simón apareció de nuevo con susurros encantadores. Sabía que estaba en un atolladero, incapaz de retirar las piernas. Desde entonces, he vivido en 2 mundos. Durante el día, es una esposa amable, una madre valiente, por la noche es una mujer torpe, ahogándose en los brazos de su amante. Esos 2 mundos seguían chocando y destrozándome día a día,
y entendí vagamente que un día, la verdad saldría a la luz y el precio no sería pequeño. En los días que siguieron, viví en una constante sensación de inseguridad. Cada vez que salía de la casa, miraba en todas direcciones, temeroso de que los ojos de alguien estuvieran mirando, temeroso de que los susurros y los chismes llegaran en cualquier momento. Pero como un adicto que no puede dejarlo, con solo recibir una mirada, un mensaje de Simón, olvidé todos mis miedos y logré escabullirme para correr a sus brazos. Inicialmente, también nos reuníamos en secreto en huertos de guayaba, en los campos, en lugares donde pasaba poca gente. Pero gradualmente, la imprudencia nos hizo más descuidados. Una vez, Simón me llevó hasta la ciudad para comer. Me senté en la parte trasera de su auto, mi cabello ondeando al viento, mi corazón bullía como una mujer joven que acaba de enamorarse. Pero cuando pasé por un bar de agua al borde de la carretera, vislumbré a mi hermana Jimena sentada allí. Su mirada me tocó solo por unos segundos, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se apretara. Rápidamente bajé la cara, esperando que ella no lo notara a tiempo. Esa noche, la hermana Jimena vino a mi casa, le dio algunos regalos a mi hijo y de repente me preguntó: ¿A dónde vas esta tarde? Veo que pareces estar sentado en la parte trasera del auto de alguien. Estaba confundido, el sudor me corría por la nuca y tartamudeé. Voy al mercado, solo pídele a un conocido que haga autostop, pero mi auto está roto. Me miró durante mucho tiempo, sus ojos mitad creyentes y mitad incrédulos, y luego asintió levemente, sin decir más. Pero supe que, a partir de ese momento, tenía un signo de interrogación en su corazón. Cada vez más, el ocultamiento se hizo más difícil. Mi esposo solía hablar poco, pero sus ojos a menudo me miraban por más tiempo, como si quisiera investigar algo. No preguntaba mucho, pero a veces soltaba de repente una frase que me sobresaltaba. Pareces muy diferente en estos días, no es el mismo que antes. Sonreí apresuradamente y aseguré: no es diferente, debes estar pensando demasiado. Pero mi corazón tembló. Sabía que poco a poco se estaba dando cuenta de las brechas invisibles entre nosotros. Una tarde, mientras preparaba arroz, mi cuñado, el hijo menor, se sentó y susurró: «Hermana Jennifer, últimamente he estado viendo al señor Simón comentando en mi Facebook. Es fácil para los forasteros verlo». Me sobresalté, mi corazón pareció caer al suelo. Me apresuré a regañar para cubrir la lamida. «¿De qué estás hablando? Simón es amigo de Genaro, un hermano adoptivo en la casa. A la gente le encanta, así que solo preguntan». Ella se rió entre dientes, sin decir nada más, pero sus ojos se iluminaron con picardía, como si supiera algo. Me sentía inquieto y asustado, pero Simón era diferente. Se está volviendo cada vez más audaz. Un día, me pidió que fuera al mercado del distrito. En medio de la multitud, casualmente tomó mi mano, con los ojos llenos de orgullo. Saqué mi mano, presa del pánico. ¿Estás loco? Cuando la gente lo ve, muere. Simón se burló. Olvídalo, quiero que el mundo sepa que eres mío. Estaba asustado y sentí una emoción indescriptible en mi corazón, mitad orgulloso, mitad culpable. Por la noche, acostada junto a mi esposo, sentí como si hubiera miles de agujas en mi corazón. El hombre gentil a mi lado no sabía que su esposa lo estaba traicionando. Todavía confía en mí absolutamente, todavía cree en mí como una esposa fiel. Esa creencia ingenua me hizo ahogarme. Pero luego, con solo recordar los ojos ardientes de Simón, todas esas penas desaparecieron nuevamente. En otra ocasión, cuando toda la familia se reunió para celebrar en medio de una gran multitud de hermanos y hermanas, me senté con las mujeres en la cocina, cortando carne y lavando verduras. Escuché un susurro en mis oídos: «Jennifer ha estado caminando con Simón todo el tiempo. ¿No sé qué?». Otra hermana continuó: «No, tiene esposo e hijos. ¿Cómo te atreves?». Pero en mi tono, podía escuchar claramente la mirada de escepticismo. Rápidamente bajé la cara, mi corazón latía con fuerza, fingiendo estar ocupado recogiendo verduras para ocultar mis manos temblorosas. Simón no parecía estar preocupado. Todavía trató de conocerme, incluso prometió: «Entonces un día te sacaré de este campo. Viviré en una casa de gran altura con una puerta ancha, y ya no tendré que cocinar arroz y secar la ropa». Esa promesa fue como una dulce miel que me enamoró. Comencé a soñar con otra vida, dejar a mi esposo e hijos, dejar el pobre pueblo rural. Me engañé a mí mismo pensando que merecía ser más feliz. Sin embargo, en el fondo, todavía estaba preocupado. Cada vez que escucho el sonido del carro de búfalos que regresa,
mi corazón salta de nuevo. Cada vez que mi hijo me abrazaba el cuello y susurraba, «Mamá, te amo», mi corazón se atormentaba. Sabía que si un día se exponía la historia, lo perdería todo. Ese día, tuve el presentimiento de que ya no estaba lejos. Una tarde sofocante, cuando acababa de regresar del mercado, mi hermana Jimena vino de repente a mi casa. Me entregó una canasta de verduras, pero sus ojos escudriñaban de pies a cabeza. «Jennifer, te digo la verdad, tienes algo con Simon». Me sobresalté, mi rostro estaba tan caliente como el fuego, y me apresuré a discutir. «¿Qué miscelánea estás diciendo? ¿Cómo puede haber tal cosa?» Ella no lo creyó, solo soltó una frase dura. «En la vida, ¿cómo puede el fuego ocultar el humo, hermano?» Me senté en silencio, con las manos agarrando el dobladillo de mi falda. Por primera vez, sentí que todo mi cuerpo temblaba como un pecador arrastrado a la luz. Esa noche, cuando mi esposo regresó, estaba más tranquilo que de costumbre. No preguntó nada, no lo culpó, solo se sentó junto a la bandeja de arroz, comiendo cada pieza lentamente. Pero en la forma en que me miró, pude ver claramente que algo había cambiado. Era como si la niebla en su corazón se hubiera disipado gradualmente y la verdad desnuda estuviera emergiendo. Comencé a perder el sueño constantemente. Por la noche, con solo escuchar al perro ladrar en el callejón, me sobresalté, tuve miedo de que alguien se enterara, miedo de que alguien expusiera mi historia frente a todo el vecindario. En mis sueños, vi a mi esposo irse, a mi hijo dándole la espalda y sollozando, a los vecinos maldiciendo y viéndome a mí misma siendo apedreada en medio del mercado. Me desperté, sudando profusamente, mi corazón latiendo como un tambor de batalla. Pero a la mañana siguiente, cuando la llamada susurrante de Simon resonó en el callejón, todo ese miedo se desvaneció de nuevo. Salí corriendo de nuevo como un cuerpo quemado que se precipita hacia la luz. El día que más temía finalmente había llegado. Ese día, estaba sofocante, y el viento soplaba desde el campo hacia el pozo, llevando consigo el olor a paja. Estaba trabajando en la cocina cuando mi esposo llegó a casa del trabajo más temprano de lo habitual. Por lo general, no es hasta las 6 de la tarde que conduce el auto Dream a casa. Hoy, poco más de las 4 en punto, apareció en el porche. Me sorprendió. «Oh, ¿por qué llegaste a casa tan temprano hoy?» No respondió de inmediato, simplemente entró a la casa, puso su casco sobre la mesa y me miró fijamente. Esa mirada era extremadamente extraña, ya no la mirada amable y franca del señor Horacio con la que estaba familiarizado, sino como una cuchilla afilada que perforaba la médula ósea. Estaba avergonzado, me temblaban las manos y los pies. «Hermano, ¿qué te ves tan terrible? ¿Qué estás haciendo?» Se sentó en su silla, sirvió un sorbo de agua y luego habló, su voz lenta pero fría. «Esta tarde, la hermana Jimena vino a trabajar para conocerte. Dijiste que solías ir mucho con Simón últimamente, ¿verdad?» Estaba estupefacto, mi corazón se estaba asfixiando, mi cara estaba caliente, el sudor brotaba y mi boca estaba fruncida. «Hermana». ¿Dijo algo sucio la hermana Jimena? «Hermano menor. ¿Qué haces?» Se burló, una rara sonrisa amarga de un hombre gentil. «¿Qué pasa con el día en que te vieron en la parte trasera de su auto conduciendo por la ciudad? ¿Qué pasa con Facebook? Los comentarios que dejan caer corazones de un lado a otro». Dime expliquem. Estaba histérica, asustada y avergonzada. La aguja en el envoltorio finalmente salió. Me mordí el labio, gruñón para cubrir mi lamé. ¿Le crees a la gente cuando escuchas a alguien, no a tu esposa? Simón y yo solo somos amigos. Solo adopto. A la gente le gusta preguntar, pero no hay nada que haga un escándalo. Se puso de pie, golpeó la mesa con la mano con un golpe, haciendo que el vaso de agua cayera al suelo y se rompiera. Mi hijo se sobresaltó y lloró, y yo estaba temblando. ¿Amigos? ¿Amigos que salen y se esconden, pero se toman de la mano en medio del mercado? ¿Amigos que son astutos donde quiera que vayan por la noche? Jennifer, ¿qué crees que eres? Su voz era chillona, ronca. Nunca lo había visto así. Durante el año juntos, nunca me regañó en voz alta, nunca me regañó. Pero hoy, frente a esos ojos ardientes, sentí que estaba parado frente a un completo extraño. Sollocé, negando y suplicando, «Lo juro, no hice nada malo. No dudes de mí». Pero antes de que se pudiera terminar la oración, la puerta de madera fuera del patio se abrió con un crujido. La persona que entró no fue otra que Simón. Llevaba una camisa blanca, pantalones limpios y una canasta de frutas en la mano. Apenas entró, Simón sonrió y dijo con voz dulce,
señor Horacio, acabo de comprar un poco de fruta y se la llevé a toda la familia para que la comiera para que se enfriara. No es nada, es solo un asunto menor. El aire en la casa fue inmediatamente espeso. Me quedé estupefacto. La sección transversal ya no era una gota de sangre. Mi esposo se giró para mirar a Simón, con los ojos ardientes, las manos apretadas como si quisiera darle un puñetazo en la cara. Apretó cada palabra. ¿Para qué viniste aquí? Simón todavía estaba despierto, se sentó en su silla y, naturalmente, vertió agua. No pareció prestar atención a la ira que hervía frente a él. Cálmate, solo trato a Jennifer como a una hermana, y solo voy y vengo para ayudar. Los forasteros lo miran o chismean, pero en realidad no es nada. Mi esposo se rió y la sonrisa hizo que mi columna vertebral se enfriara. ¿Hermana? ¿Ayuda? Así que debo estar ciego, soy sordo, no puedo ver, no puedo oír nada, ¿verdad? Corrió hacia él, agarró a Simón por el cuello, tiró con fuerza y gruñó. Bastardo, ¿me menosprecias? Soy gentil, no estúpido. ¿Crees que no sé cuánto tiempo has estado escondiéndote de mí? Simón todavía no se resistió, solo sonrió con desdén. Si dices eso, no sé cómo explicarlo. La gente piensa en ello, pero yo soy puro. Mi esposo temblaba de ira, con el puño en alto. Entré en pánico y corrí hacia él, abrazando su mano con fuerza. Hermano, no lo hagas. No hagas eso. Cuando los vecinos lo escucharon, toda la familia lo escuchó. Por favor. Se quedó aturdido, con las manos temblorosas, los ojos rojos, y luego, de repente, me empujó con tanta fuerza que caí al suelo frío. Cuando mi hijo vio caer a su madre, se echó a llorar y corrió a abrazarme. En ese momento, me sentí humillado y dolorido hasta el final. Me di cuenta de que mi pecado ya no podía ser cubierto. Simón se levantó, se cepilló la ropa y dijo una frase sarcástica. Tienes demasiado mal genio, no quiero molestarte. Estoy de vuelta. Luego salió por la puerta, dejándome con mi esposo e hijos en la casa sofocante, oliendo a estrés. Mi esposo ya no me mira. Le dio la espalda, salió al porche y encendió un cigarrillo. El humo blanco se desdibujó en la sombra de la tarde, esparcido por todas partes. Su voz sonaba, ronca y cansada. A partir de mañana, a ti y a mí no nos queda nada. Me quedé estupefacto, mi corazón se desgarró. ¿Qué estás diciendo? ¿Me vas a dejar? ¿Y tú? No lo haces. Pero no respondió. Simplemente tomó una larga bocanada de cigarrillo en silencio, luego exhaló, sus ojos mirando el campo al final de la ciudad. Esa noche, me acosté a su lado, pero eran como dos extraños. Me dio la espalda, en silencio toda la noche. Extendí la mano para abrazarlo, pero luego retrocedí. Entre nosotros había ahora un muro invisible, más frío y más despiadado que cualquier distancia. No podía dormir, imágenes de encuentros torpes con Simón, ojos, besos, dulces promesas en mi mente. Ahora todo lo que queda es miedo y vacío. Sabía que la verdadera tormenta acababa de comenzar, y esta vez, no estaba seguro de tener la fuerza para soportarla más. Los rumores se propagan tan rápido como el viento. Después de solo una noche, toda la ciudad de arriba y abajo susurraba y hablaba. Cuando fui al mercado, escuché a la gente susurrar a mis espaldas. Oh, Jennifer es hermosa, pero resulta que no es nada. Deja que su amable marido coquetee a escondidas con Simón. Bueno, pobre señor Horacio, toda mi vida se ha inundado, mi esposa y yo pensamos que podía agradecerle. ¿A quién le importa? Cada conversación es como un cuchillo en mi corazón. Donde quiera que iba, veía ojos de miradas indiscretas, desprecio y lástima mezclados. Sabía que la aguja en el envoltorio había estado sobresaliendo durante mucho tiempo. Mi error ya no podía ocultarse. Dentro de la casa, el aire es aún más sofocante. Mi esposo guardó silencio para siempre. No lo regañó, no lo golpeó, ni le reprochó que agregara una palabra. Pero fue ese silencio lo que me aterrorizó más que cualquier ira. La comida familiar, que ya era frugal, ahora se está volviendo aún más fría. Se sentó y comió, no me miró, solo se concentró en recoger comida para su hijo. Me senté frente a él, mi corazón se apretó, queriendo agarrarle un trozo de pescado, pero mi mano tembló y lo dejé. Por la noche, él se acostaba a un lado de la cama y yo al otro. Entre nosotros había un vasto y frío vacío como un abismo. Muchas veces, quise voltearme para abrazarlo por detrás como en los viejos tiempos, para disculparme, pero se me ahogaba la garganta. Tenía miedo de sus ojos llenos de decepción y sufrimiento.
Mi hijo, que era despreocupado e inocente, también ha cambiado. Ya no silbaba ni se reía como antes. Lo vi acurrucado en la esquina muchas veces, mirando a su padre en silencio y luego a mí nuevamente. En esos ojos inmaduros, leí miedo y desconcierto. Sé que ha sentido la ruptura en la familia. Una tarde, mi cuñada, a quien no le agradaba, trajo algunos parientes a la casa. Tan pronto como entró, gritó en voz alta: ¿Qué tipo de chica? Las esposas de las personas van al adulterio, ¿y qué clase de nariz mira a familiares y vecinos? Me senté en silencio, las lágrimas rodaban por mis ojos. Mi esposo todavía estaba en silencio, simplemente se sentaba allí, fumando constantemente, el humo blanco llenaba toda la casa. La cuñada no lo soltó. Horacio, tienes que divorciarte de él. Esta mujer promiscua, reteniendo solo la humillación de la familia. Mis padres murieron bajo la corriente dorada, y sabía que me enojaría, así que volví a la vida con la tumba. Lloré, me arrodillé y supliqué: hermana, sé que estás equivocada. Por favor, dame una oportunidad. Prometí no volver a cometerlo. Todavía tengo hijos, no quiero que estén indefensos. Pero ella agitó la mano, con desdén. ¿Casualidad? Has tenido una oportunidad desde este año, desde el día en que entraste en esta casa. No sabes cómo apreciarlo, es hora de soportarlo. Si dejas que tus hijos crezcan, es como gritar. Todos a su alrededor susurraron, todos asintieron. Estaba acorralado, humillado y doloroso. Mi esposo finalmente habló, con voz ronca: basta, todos váyanse a casa. Mi esposo y yo estamos casados, déjame resolverlo yo mismo. Esa frase hizo que toda la casa se quedara en silencio. No dijeron nada más, solo me miraron y luego se fueron uno por uno. Lo miré, mis ojos suplicando ayuda, esperando que me perdonara, pero solo suspiró, salió del porche y no volvió a mirarme. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la lámpara de aceite que se arrastraba, recordando cada recuerdo. Desde el día en que nos casamos, nunca me ha dejado estar necesitada. A pesar de su pobreza, siempre dedica la deliciosa porción a su esposa e hijos. En las noches de invierno, llegaba tarde a casa del trabajo, empapado por la lluvia, pero aún así me llevaba un montón de percas al almacén. Solía tenerlo todo: un hogar, un marido amable, un buen hijo. Sin embargo, yo era estúpido, perdido por las palabras secretas de Simón, por la falsa vanidad de Simón. Mis lágrimas cayeron profusamente, mojando el corpiño de mi camisa. Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido, temiendo que mi hijo lo escuchara. Pero me duele el corazón como si alguien lo estuviera destrozando. A la mañana siguiente, reuní todo mi coraje y preparé una bandeja decente de arroz, pescado estofado, sopa agria, verduras hervidas, todos los platos que le gustaban. Espero que se calme, al menos se siente y coma una comida decente conmigo. Cuando llegó a casa del trabajo, lo saludé con una sonrisa y lo invité a lavarse las manos y comer. Se sentó a la mesa, en silencio. Recogí un trozo de pescado para él y le dije en voz baja: cómelo, hoy tengo un guiso muy caliente. Me miró, sus ojos estaban fríos, tomó un trozo y se lo metió en la boca, pero inmediatamente frunció el ceño y escupió: ¿Qué estás cocinando? ¿Quieres envenenarme? Es tan salado, ¿quién puede comerlo? Tiró toda la bandeja de arroz al suelo, los platos se rompieron y la comida se salpicó. Mi hijo entró en pánico y lloró. Temblé y me arrodillé para limpiarme, llorando y diciendo con desesperación: lo siento, solo quiero hacerte feliz. Se rió, su sonrisa estaba distorsionada y dolorosa. ¿También sabes cómo hacerme feliz? El día que me pusiste los cuernos, ¿pensaste en mí? ¿Piensas en ti? Jennifer, has mi confianza. Me eché a llorar, tratando de tocar su mano, pero él la empujó, entró en la habitación y cerró la puerta de golpe. Desde ese día, ha cambiado por completo. Todavía iba a trabajar, todavía me daba dinero en el mercado de martillos, pero ya no me llamaba su esposa, ya no le preguntaba amablemente. Por la noche, todavía estaba cerca de mí, pero solo como una forma de desahogar su ira. Era rudo y frío, y mientras torturaba su cuerpo, lo regañó, insultándome: ¿todavía te atreves a abrir la boca para pedir perdón? ¿Qué cara tienes para pedir felicidad? Malas mujeres. Cada palabra fue como un cuchillo que me clavó en el corazón. Apreté los dientes y aguanté, las lágrimas brotaron. Sabía que era el precio que tenía que pagar. Me equivoqué, y ahora tengo que soportarlo todo.
Mi hijo presenció esa escena muchas veces. Estaba asustado, encogido. Tenía mucho dolor. Pero ¿qué sabía? Sembré la semilla amarga. Ahora tengo que cosechar el fruto amargo. A medida que pasaba el tiempo, descubrí que estaba embarazada. La parte inferior de mi abdomen palpitaba. Fui al médico. El médico me dijo que había tenido un aborto espontáneo. La noticia fue como un trueno en sus oídos. Me estremecí al pensar en el embarazo en mi vientre, tal vez en el de Simón. Me senté incrédula, sin atreverme a mirar a mi esposo. Cuando el médico lo anunció, Horacio se quedó estupefacto. Volvió la cara, sin decir una palabra. Sé que eres demasiado inteligente para reconocer la verdad. Ese embarazo no podía ser suyo. Esa noche, se sentó en la terraza toda la noche, fumando cigarrillo tras cigarrillo. Lo miré a través de la rendija de la puerta y vi que sus delgados hombros temblaban a cada momento. Su dolor, lo entiendo, pero no sé qué hacer para compensarlo. En mi corazón, solo había una pregunta que se repetía como una campana sonando en mi cabeza. ¿Es demasiado tarde para dar la vuelta? El embarazo en mi vientre crecía día a día, junto con los chismes interminables que había por ahí. La gente ya no me llama hermosa Jennifer, sino que me llama directamente Jennifer promiscua. El niño en el vientre debe ser de Horacio. Esos susurros me siguieron hasta el mercado, arrastrándose a cada paso, a cada ojo. Fui al mercado a comprar pescado. La vendedora no me saludó, solo miró mi estómago y luego sonrió. Pude ver claramente el desprecio. De vuelta a casa, las cosas empeoraron. Mi cuñada trajo a sus familiares y los obligó. Horacio, no puedes aceptar este embarazo. Fue una vergüenza para todos ellos. Esta mujer debe dejar al niño, de lo contrario se divorciará. Me arrodillé, las lágrimas rodaban por mi rostro, abracé mi estómago y supliqué, hermana, es un espíritu después de todo. Por favor, no me hagas dejarlo. Lo criaré, lo soportaré todo, por favor déjalo vivir. Pero ella hablaba en serio, gritando, ¿para qué vives? ¿Dejar que el mundo se ría de esta casa? No, es mejor irse que criar a un cultivador aullante. Mi hijo salió corriendo, me abrazó y sollozó, no dejes al bebé, mamá, te quiero. Esa escena hizo que mi corazón se retorciera, pero en los ojos de mi esposo todavía había un dolor latente. No habló, no siguió a sus familiares, pero su silencio me desesperó más que 1000 regaños. En los días que siguieron, tenía tanto frío que ya no reconocí que era el hombre que me había mimado tanto. Todavía da dinero, todavía va a trabajar, todavía cuida a sus hijos, pero para mí, es como un extraño. Por la noche, se acostaba a su lado pero le daba la espalda, sin hacer una pregunta. A veces estaba cerca, pero era solo para desahogar su ira, para torturar. Me susurró al oído, con voz fría, ¿crees que todavía te considero una esposa? Una mujer traidora como tú, solo la guardo para torturarte para que te enojes. Me mordí el labio y aguanté, las lágrimas caían por mi almohada. Sabía que lo había empujado al borde del dolor, y ahora, lo estaba devolviendo todo. El embarazo entró en el 3er mes. Tiemblo cada vez que pienso que no es de mi marido. Sé que tú también lo sabes, es solo que no quieres decirlo. Una noche, abracé mi estómago con un dolor intenso, sudando profusamente. Entró en pánico y me llevó a la estación médica. El médico me diagnosticó un aborto espontáneo y necesitaba reposo absoluto. Se quedó estupefacto, con el rostro pálido, y retrocedió unos pasos como una persona que hubiera perdido el alma. En el camino de regreso, se quedó en silencio. Me senté en la parte trasera del auto, abrazando mi estómago, sintiendo cada cuchillo cortando mi corazón. Sabía que estaba atormentando, luchando, y solo podía llorar. La noticia de que estaba embarazada se difundió rápidamente. Toda la ciudad estaba en el aire. Vinieron los familiares de mi esposo, y esta vez la coerción fue más severa. Tienes que irte o te divorciarás de inmediato. Supliqué con desesperación. Por favor, no me obliguen a hacer cosas inmorales. Estaba equivocado, pero el niño era inocente. Lo plantearé, prometo no molestar a nadie. Pero esas palabras fueron como una brisa. Se volvieron cada vez más violentos, tratándome como una mancha que había que lavar. Mi esposo guardó silencio durante mucho tiempo y finalmente soltó una frase. Basta, cállate. Esto es para que yo decida. Se volvió hacia mí, con los ojos doloridos y fríos. Jennifer, no podemos vivir así para siempre. Ella sabía muy bien que este niño no era mi hijo.
También sabía que no era lo suficientemente generoso como para alimentar a otras personas. Divorcee monos. Mi corazón se apretó. Le tomé la mano y grité: «No, hermano, estás equivocado. Sé que estás equivocado, pero por favor, no me dejes. Todavía tengo hijos, todavía tengo esta familia». Me apartó la mano, apartó la cara y dijo con voz pesada: «El día que elegiste seguir a Simón, dejaste a esta familia. Deja de rogar, no tengo la fuerza para perdonar». El día del juicio, llovió gris. Me senté en silencio, con la barriga abultada, los ojos cansados. Se sentó al otro lado, con el rostro tranquilo, pero sus ojos eran profundos. El juez preguntó: «¿Confirma el divorcio de mutuo acuerdo?». Él asintió levemente. Traté de aferrarme al último momento. «Hermano, ¿podemos darnos una oportunidad?». No me miró, solo respondió: «No queda nada que salvar». 1000 lágrimas caeront como lluvia. El tribunal escuchó que el hijo siguió a su padre. El bebé en mi vientre, porque aún no había nacido, no fue mencionado. Mi hijo, el niño obediente, corrió a abrazarme, llorando: «Mamá, te amo mucho, pero estaré contigo. Cuando estés libre, por favor ven a visitarme». Me derrumbé, abracé a mi hijo con fuerza, me atraganté en silencio. El día que salí de esa casa, nadie me despidió. Los vecinos se quedaron mirando, señalando y susurrando. Saqué una maleta pequeña, caminé bajo la lluvia, cada paso era como pisar un cuchillo afilado. Se dice que el precio de la traición no es solo la pérdida del esposo y los hijos, sino también la pérdida del honor y la autoestima. Y me conmovió. Lo perdí todo, dejando solo un cuerpo desmembrado, un bebé que aún no había nacido y un corazón lleno de rasguños que nunca sanaron. En los meses que siguieron, fui como un vagabundo. Deambulé, luego decidí exportar mano de obra, tratando de escapar del pasado. Vivo en una tierra extranjera, trabajando duro para olvidar el dolor. Pero por la noche, todavía extraño a mi hijo, mi gentil esposo. Cada vez que recuerdo los ojos de mi hijo, mis lágrimas vuelven a salir. Me pregunté: si no hubiera sido estúpido ese año, si hubiera sabido apreciarlo, ¿seguiría teniendo una familia ahora? ¿Seguiría siendo feliz? Pero no hay sí en la vida. El error estaba sembrado, tuve que pagar el precio. Mi historia aquí terminó con un pesar extremo. La mujer dejó a su marido, dejó a sus hijos, corrió tras su amante y finalmente lo perdió todo. Ese es el precio de la traición, una lección costosa para aquellos que sueñan con la felicidad de la vanidad pero olvidan el hogar que tienen. Así que nuestra historia puede terminarse aquí. Únase a la conversación en la sección de comentarios de este vídeo y forme parte de nuestra familia de oyentes apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el cariño son para la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar las palabras de tu mente y corazón, no olvides registrarte y tocar el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de las relaciones amorosas horizontales. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en el apasionado y dramático canal de aventuras donde cada historia es cierta. Esperamos verte en nuevas historias por venir.